Efectivamente, una pregunta. Con un interrogante nos encantaría empezar este repaso del tema primero de filosofía. Un interrogante, un bello interrogante. Esa es la gran clave que tenemos para entender el sentido de la filosofía. La filosofía tiene mucho que ver y está profundamente relacionado con ese dinamismo vital en el que el hombre se circunscribe absolutamente de manera permanente. Preguntarnos, interrogarnos, cuestionarnos, no saber, asumir la dificultad, asumir el reto, asumir la búsqueda. Ahí tiene la ubicación el sentido de la filosofía. Lo digo habitualmente. Normalmente hemos identificado la madurez con las respuestas. La filosofía no hace ese planteamiento. La filosofía circunscribe la madurez en la pregunta, en el interrogante y por supuesto en el camino y en la búsqueda que surge a partir de ese proceso. El interrogante es un interrogante popular. Todos los hombres y mujeres nos enfrentamos permanentemente a preguntas, a interrogantes, y la filosofía lo que hace es servirse de ese dinamismo, el dinamismo del hombre y la mujer busca. Así empezó todo, así empezó la filosofía, así empezó el camino. Ante la posibilidad de lo desconocido, apareció un término fundamental que fue la fisis. Muchos filósofos se preguntaron por la naturaleza de las cosas. ¿Qué son las cosas? ¿Qué define la cosa? ¿Cuál es la esencia de la cosa? Pero las cosas cambian, las cosas se mueven, se transforman. ¿Cuál es su ser? ¿Qué permanece quieto? Esa fue la pregunta a la que se enfrentaron una gran cantidad de filósofos que dieron respuestas diferenciadas, algunas más acertadas, otras menos acertadas. Pero lo más importante es que todos estos filósofos se acercaron al interrogante, el interrogante de no saber y de buscar respuestas en torno a la identidad de las cosas. Ahí nace la filosofía, ahí nace la filosofía, en la pregunta por el arjé. ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿Dónde está la naturaleza de la cosa? ¿Qué permanece quieto? ¿Qué permanece estable como identidad diáfana de la naturaleza? De todo aquello que no es artificial. Ahí reduce el sentido genuino del pensamiento filosófico. Un paso más. La filosofía nace en un lugar concreto, la filosofía tal como la conocemos hoy. Hoy hablamos de Grecia como el lugar fundamental de donde nace la filosofía. Fueron ricos y variados factores lo que hicieron de este pueblo, de esta cultura, una cultura favorecedor de la filosofía, una cultura de emprendedores, una cultura que se topó con otras culturas, una cultura que utilizó la posibilidad del intercambio geográfico, el intercambio cultural, el intercambio económico como una posibilidad. Una filosofía fue un lugar donde se posibilitó en un contexto donde la religión posibilitaba la libertad, en un contexto social y político donde la democracia favorecía el intercambio de ideas. Factores seguramente clave para el nacimiento de la filosofía. Es cierto y evidentemente que en otras expresiones culturales, como hemos visto en contextos budistas, en hindú, en China, también nacieron pensamientos filosóficos determinantes, aunque la tradición más vinculada a la nuestra, sin duda, es esta, Grecia, como un lugar fundamental donde la búsqueda de la verdad prima cualquier otro elemento. Un aspecto clave que hemos dejado claro en nuestro primer tema es la práctica de la filosofía. ¿Qué destrezas son fundamentales en el quehacer filosófico? Sin duda hay tres elementos que son determinantes. El elemento problema. La filosofía surge de un interrogante, de un problema, de un reto. En el desarrollo de la solución
o de la búsqueda de respuestas es fundamental tener unas herramientas claras que identificamos como conceptos. Solo unos conceptos claros nos podemos topar con la verdad. Y estos conceptos hay que ponerlos en movimiento de acuerdo a un juego, a una dinámica y una estrategia básica que llamamos argumentación. Es clave que el problema, el concepto y la argumentación se conviertan en elementos fundamentales del pensamiento filosófico. ¿Y la filosofía qué papel juega? Con la fe, con la ciencia. Aunque hemos puesto un dibujo que reivindica aparentemente la oposición, no es el camino. La fe, la ciencia, la filosofía son dinamismos de búsqueda de verdades. En el fondo todos nos preguntamos qué son las cosas, cuál es la verdad de las cosas, qué permanece en esa cosa. La fe, igual que la filosofía, se enfrenta a preguntas existenciales, últimas, definitivas, radicales. La ciencia también busca la verdad. Lo que pasa es que con matices y métodos mucho más pragmáticos, mucho más controlables, mucho más contrastables. Pero en el fondo, tanto unos como otros tienen una aspiración determinante. Y esta aspiración la identificamos con el camino de la verdad. La filosofía. La filosofía hoy la seguimos reivindicando como un camino determinante, igual que en su momento la filosofía jugó un papel fundamental en un juego de la democracia. Hoy el papel del filósofo tiene mucho que ver, y la filosofía, con un camino clave de liberación de la ignorancia. En la sociedad del siglo XXI son muchos los hombres y mujeres que viven inmersos en la oscuridad que provoca la falta de bien, la falta de verdad, la falta de búsqueda. Hoy, como en el mito de la caverna de Platón, seguimos reivindicando la necesidad de grandes políticos, de grandes filósofos que nos permitan contemplar la belleza del sol. La filosofía establece un reto fundamental a la sociedad del siglo XXI. Piensa por ti mismo, un concepto de autonomía. Y la filosofía reivindica al hombre que no dé espalda a una sociedad marcada por el dolor, marcada por la enfermedad, marcada por la crudeza. ¿Tú qué haces cuando sabes que el dolor no es ajeno a tu naturaleza humana? Y en este proceso de repaso, no podemos olvidar que la filosofía tiene una historia, un progreso en el que estamos inmersos. Somos un eslabón de una gran cadena que empieza en el siglo VI a.C., con la filosofía griega. Una filosofía griega marcada por una filosofía de libertad, de búsqueda, sin control. Una filosofía griega a la que continúa una filosofía marcada por el medievo, donde la fe asume un papel fundamental y determinante. La razón se pone al servicio de la fe. La verdad revelada toma el protagonismo. Un camino que es abandonado a partir del siglo XV con la modernidad. Esta modernidad donde se produzca un renacimiento a la filosofía clásica, donde el barroco nos posibilita el nacimiento y toparnos con la ciencia, o la ilustración nos permite redescubrir la belleza del hombre como centro de la historia. Hoy estamos marcados por una filosofía contemporánea, una filosofía determinante marcado por la necesidad de salir de una crisis de sentido en el que el hombre se circunscribe a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacemos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la libertad? ¿Dónde están los grandes valores? Un tema uno apasionante, un tema uno determinante. Y tú, como joven del siglo XXI, ¿estás dispuesto a enfrentarte a los interrogantes? ¿Tienes algo que decir en la búsqueda de la verdad?